El café de la mañana en Sol Tecnológico sabía a monedas de cobre y arrepentimiento. De ese tipo que te cubría la lengua sin importar cuánta crema le añadieras. Llevaba 11 años sentada en la misma silla ergonómica, con los dedos bailando sobre teclados que olían ligeramente a desinfectante de manos, observando el mismo salvapantallas rotando fotografías de naturaleza aprobadas por la corporación. Nadie hablaba mucho antes de las 9. Esa era la regla tácita. Mi cubículo daba a las ventanas del este, por donde la luz de octubre se filtraba a través de paneles de vidrio polvorientos. Podía ver el estacionamiento abajo. Filas de vehículos alineados como soldados esperando inspección. Un sedán plateado entró probablemente Marco, nuestro analista senior, llegando exactamente 17 minutos antes de que comenzara su turno. La puntualidad era su obsesión. La mía era la perfección, lo que hizo que la mañana del 3 de octubre se sintiera como pisar cristales rotos. La auditoría de seguridad me había sido asignada 2 semanas antes. No era un proyecto prestigioso para la mayoría, pero era un trabajo meticuloso, del tipo que requería a alguien dispuesto a sentarse en posiciones incómodas durante horas, cotejando registros de acceso y resultados de pruebas de penetración. En realidad, lo quería. La auditoría del año anterior había revelado vulnerabilidades en nuestros puntos de conexión de API que nadie más parecía notar hasta que las señalé durante una presentación. Mi reputación por detectar lo que otros pasaban por alto se había convertido en mi rasgo definitorio en Sol Tecnológico. La reunión matutina comenzó a las 8:45. Sala de conferencias B. La misma mesa con la pata coja que todos evitaban sentarse cerca. Llevé mis notas, 43 páginas impresas y encuadernadas, con pestañas codificadas por colores que indicaban diferentes categorías de sistemas. Mi supervisor, David Carlson, estaba de pie al frente de la mesa. Llevaba el mismo blazer azul marino que usaba todos los martes, lo que significaba que tenía algo importante programado. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Aaron, gracias por venir temprano, comenzó haciendo un gesto hacia las sillas. Me senté. Otras 2 personas ocupaban la sala. Janet Moretti de cumplimiento y una mujer que no reconocí, más joven, con un corte de pelo que sugería una visita reciente a una peluquería cara. Necesitamos discutir el cronograma de la auditoría de seguridad. Mi estómago dio un pequeño vuelco involuntario. Había sido meticulosa con el horario. Todo estaba en marcha. El problema es, continuó David, y fue entonces cuando noté que su mandíbula se tensaba, que hemos aportado una perspectiva fresca. Esta es Chloe Bond de nuestra nueva firma consultora. Tiene certificaciones recientes en protocolos avanzados de ciberseguridad y se encargará del proyecto de auditoría. Lo dijo de la manera en que alguien podría anunciar un pequeño ajuste de horario, como si reasignar meses de trabajo preparatorio fuera simplemente una cuestión de preferencia en lugar de una socavación sistemática de la competencia. Sentí mis manos enfriarse contra la superficie de la mesa. Tiene habilidades de ciberseguridad más recientes, añadió David. Y había algo casi orgulloso en su voz, como si hubiera descubierto un atajo a través de un bosque que nadie más conocía. Queremos asegurarnos de que estamos implementando las mejores prácticas más actuales. Nada personal, por supuesto. Chloe me sonrió. Era una sonrisa amable, lo que de alguna manera lo empeoró. Probablemente no sabía que le estaban entregando mi proyecto. Probablemente no entendía las implicaciones de lo que acababa de decidirse. Simplemente era una persona haciendo su trabajo, y de alguna manera eso hacía que todo pareciera inevitable en lugar de elegido. Entiendo, dije. Las palabras salieron firmes, lo que me sorprendió. Siempre había tenido tendencia al profesionalismo cuando mi estómago se caía al suelo. Trasladaré toda la documentación. Perfecto, dijo David poniéndose de pie para irse. Eres una verdadera jugadora de equipo, Aaron. No estaba segura de si realmente lo creía o si simplemente estaba tratando de convencerse a sí mismo. Recogí mis notas, esas 43 páginas que habían llevado semanas de preparación, y salí de la sala de conferencias sin hacer contacto visual con nadie. El resto del día transcurrió como en un vídeo submarino. Envié mi investigación a Chloe a través de la unidad compartida. Respondí a correos electrónicos sobre otros proyectos con lo que me pareció un nivel aceptable de compromiso profesional. Almorcé sola en mi escritorio.
Un triste recipiente de pasta sobrante que preparé la noche anterior. No porque tuviera hambre, sino porque sentarme en la sala de descanso se sentía imposible. Alrededor de las 3, ayudé a alguien a solucionar un problema con una impresora. Eso se sintió bien, en realidad. Resolver un problema, ser útil para algo pequeño y contenido. Esa noche conduje a casa en piloto automático. Mi ruta era tan familiar que podía navegarla con media atención. El apartamento estaba silencioso de esa manera particular en que los apartamentos se vuelven cuando vives solo. Tenía una gata llamada Sterling, una atigrada gris con una oreja ligeramente torcida que había adoptado de un refugio hace 4 años. Sterling tenía el tipo de personalidad que sugería que su principal interés eran los horarios de comida y las demandas ocasionales de acceso a regazos. Esa noche se deslizó entre mis tobillos, sintiendo quizás que algo había cambiado en el equilibrio doméstico. Me preparé un té. La tetera silbó un pequeño sonido que llenó la cocina. Me paré junto a la ventana observando cómo el vecindario se asentaba al atardecer, las luces encendiéndose en apartamentos adyacentes, el sonido de la televisión de alguien flotando a través de paredes delgadas. La ciudad más allá del vecindario brillaba suavemente, una extensión de actividad humana que continuaba independientemente de las decepciones individuales. Eso era extrañamente reconfortante. El mundo no se detenía por nuestros pequeños contratiempos. Sterling saltó al alféizar de la ventana a mi lado, y yo alcancé a rascarle detrás de las orejas. Ronroneó. Un sonido mecánico que se sintió honesto de una manera que poco más lo hizo ese día. Todo está bien, le dije y casi me lo creí. Pasaron 3 días con una cualidad particular del tiempo cuando esperas que algo vuelva a la normalidad. Volví a mis rutinas, llegando a las 7:30, el café en mi escritorio a las 7:45, mis proyectos estándar distribuidos a lo largo del día. Los sistemas de la empresa zumbaban con su eficiencia habitual. Nada parecía roto. Nadie parecía notar que algo hubiera cambiado. Chloe me envió un correo electrónico amistoso al segundo día agradeciéndome la documentación y preguntando si tenía alguna información adicional sobre la infraestructura de seguridad de la empresa. Su tono era genuinamente apreciativo, lo que hacía más difícil desagradarle. Respondí profesionalmente proporcionando 3 sugerencias sobre áreas potenciales para una investigación más profunda. No le conté las inconsistencias que había notado en los informes trimestrales. Pequeñas cosas que probablemente no eran importantes, pero que habían activado mis instintos sobre el reconocimiento de patrones. Para el jueves por la mañana, algo se sentía diferente. Comenzó con una sensación en lugar de algo concreto. Estaba en mi escritorio terminando una actualización rutinaria de los sistemas de control de acceso de nuestro departamento cuando noté algo extraño en la carpeta del proyecto de auditoría. Chloe había creado varios archivos nuevos, lo cual era esperado, pero había una subcarpeta etiquetada como «Revisión externa», que no había estado allí el día anterior, y contenía un archivo comprimido que era significativamente más grande de lo que hubiera anticipado para la documentación preliminar del informe. No debería haber mirado. Lo sabía incluso mientras hacía clic en él, pero hay algo en el instinto de comprender las inconsistencias que a veces anula los límites profesionales. El archivo no se abría. Estaba corrupto o cifrado de una manera que mi sistema no podía descifrar. Eso solo ya era inusual. La mayoría de nuestros archivos de proyecto estaban estandarizados, documentados, accesibles. Tomé nota y continué con mi mañana. Alrededor de las 11 escuché una conversación en la sala de descanso. 2 personas del departamento de contabilidad estaban discutiendo algo sobre preocupaciones de seguridad y David necesitando presentar documentación adicional a cumplimiento. Sus voces eran bajas, el tipo de tono de susurro que sugería que entendían que podrían estar discutiendo algo delicado. Me serví agua para hacer té e intenté parecer desinteresada, lo cual es más difícil de lo que parece cuando estás escuchando activamente. No tiene sentido que contraten a un consultor externo ahora, decía una de ellas. La auditoría ya tiene asignado presupuesto hasta fin de trimestre. Quizás encontraron algo, respondió la otra. Algo que requirió la opinión de un especialista. Su conversación terminó mientras llenaba mi taza, pero la implicación persistía. Encontraron algo. Como si Chloe hubiera descubierto un problema durante su revisión inicial, algo lo suficientemente serio como para justificar el secreto y la consulta adicional.
Llevé mi té de vuelta a mi escritorio y me senté allí, con los dedos sobre el teclado, mi mente repasando posibilidades. No tenía sentido. Los sistemas que había revisado habían sido estables. Quizás Chloe había descubierto algo que yo había pasado por alto. Pero eso parecía poco probable dada la minuciosidad con la que me había preparado. O tal vez era algo completamente diferente, un problema administrativo no relacionado con la infraestructura de seguridad real. El problema de trabajar en ciberseguridad es que te vuelves atento al engaño. Pasas tu carrera buscando personas que intentan ocultar cosas, sistemas que no coinciden con sus especificaciones documentadas. Después de un tiempo, ese instinto se convierte en parte de ti. Empiezas a ver posibles traiciones en situaciones normales. El jueves por la tarde, alrededor de las 3, vi a David pasando por mi cubículo con Chloe. Hablaban en voz baja y la expresión de David era tensa de una manera que sugería estrés. Chloe sostenía una carpeta, una física, no digital, y señalaba algo en su tableta. Desaparecieron en la oficina de David, y la puerta se cerró. Esperé aproximadamente 40 minutos antes de hacer algo que nunca antes había hecho. Pasé por la oficina de David y miré a través de la pequeña ventana de su puerta. Todavía estaban allí, sentados en lados opuestos de su escritorio, y David se frotaba la frente como si lidiara con una migraña. Chloe hablaba, su boca moviéndose con la intensidad de alguien que explica algo complicado e importante. Continué caminando hacia el baño, sintiéndome vagamente culpable por mirar. Esa noche me senté en casa y abrí mi laptop personal, la que uso para trabajos freelance, separada de cualquier sistema de la empresa. Busqué en el directorio interno de Sol Tecnológico información sobre Chloe Vaughan. Su perfil era escaso, una fotografía que mostraba a una mujer con el mismo corte de pelo caro, una breve biografía que indicaba experiencia con 3 firmas anteriores, y credenciales que ciertamente eran impresionantes en el papel. Certificaciones avanzadas de instituciones reconocidas, experiencia consultiva con empresas Fortune 500, el tipo de currículum que parecía diseñado para impresionar. No sé qué estaba buscando. Alguna indicación de que mis instintos eran correctos. Alguna evidencia de que David había cometido un error. No encontré nada concreto, solo el perfil estándar que cualquier profesional competente habría ensamblado. Sterling se acurrucó en mi regazo mientras trabajaba, ronroneando suavemente. Le rasqué la barbilla distraídamente, mi mente dando vueltas a las mismas preguntas repetidamente. ¿Por qué David me había apartado de la auditoría? ¿Se trataba realmente solo de aportar habilidades más frescas, o había algo más? ¿Y cuál era el problema que parecía haber surgido después de que comenzara la revisión de Chloe? Las preguntas se sentían como piedras en mi estómago. No dormí bien esa noche. El viernes por la mañana llegó con la claridad que a veces viene después de una noche difícil. Me había despertado a las 4 de la mañana y no había podido volver a dormirme. Así que pasé las primeras horas investigando. Nada preocupante, solo repasando noticias de la industria, leyendo sobre brechas de ciberseguridad recientes en otras empresas, recordándome las mejores prácticas que había aprendido hace años. Era una forma de calmar mi mente, de centrarme en algo concreto y manejable. Llegué a Sol Tecnológico más temprano de lo habitual, el estacionamiento todavía relativamente vacío. El edificio se sentía diferente en la madrugada, más silencioso, más expuesto. Me preparé mi café y me instalé en mi escritorio, trabajando en tareas de mantenimiento rutinarias que no requerían mucha energía creativa. Alrededor de las 8:30, antes de que la mayoría hubiera llegado, recibí un correo electrónico de David solicitando una reunión en su oficina. Sin detalles, solo una solicitud. Mi ritmo cardíaco aumentó marginalmente, lo que reconocí como una respuesta fisiológica innecesaria. Probablemente no era nada, algún asunto administrativo, una asignación de tareas, negocios rutinarios. Y sin embargo mi mente comenzó a catalogar inmediatamente todas las formas en que podría ser algo más serio. David ya estaba en su escritorio cuando llegué y parecía agotado. El tipo de agotamiento que proviene del estrés en lugar de la simple falta de sueño. Su blazer azul marino ya estaba colgado sobre el respaldo de su silla. Me hizo señas para que me sentara. ¿Cómo van tus proyectos actuales?, preguntó, lo que pareció una forma extraña de iniciar una conversación cuando me había llamado allí específicamente. Bien, respondí. El mantenimiento de rutina está en marcha.
Estoy progresando en las actualizaciones del sistema que discutimos el mes pasado. Bien, bien, dijo David, y se detuvo un momento pareciendo considerar cuidadosamente sus próximas palabras. Quería hablar sobre la transición de la auditoría. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta se sintió cargada. Consideré cómo responder honestamente sin revelar que había notado su estrés, las misteriosas reuniones de Chloe, los archivos cifrados en los que no debía pensar. Está bien, dije. Chloe parece competente. Estoy segura de que la perspectiva externa será valiosa. Correcto, David se recostó en su silla. La cosa es, necesito preguntarte algo y necesito que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿Has notado algo inusual en nuestros sistemas de seguridad últimamente? ¿Algún registro de acceso que parezca extraño, alguna actividad sospechosa, algo que te haya parecido potencialmente problemático? Mi mente se fue inmediatamente a la subcarpeta cifrada. A la conversación en la sala de descanso sobre encontrar algo. A las reuniones nocturnas entre David y Chloe. Nada concreto, respondí, lo cual era técnicamente cierto. Había algunas inconsistencias menores en los informes trimestrales, pero nada que pareciera urgente. Todavía no había completado mi análisis completo. La expresión de David se tensó. ¿Qué tipo de inconsistencias? Decidí ser más específica. Discrepancias de marca de tiempo en algunos registros de acceso. Alguna actividad que no coincidía con los horarios de acceso documentados para ciertos sistemas. Pequeñas cosas que podrían haber sido errores de documentación o retrasos del sistema, pero que parecían valer la pena investigar más a fondo. David se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento de espaldas a mí, sus hombros tensos. Cuando se dio la vuelta, su rostro había cambiado. El profesionalismo cuidadoso había sido reemplazado por algo que parecía pánico controlado. Aaron, necesito saber si has compartido alguna de estas observaciones con alguien más, sin incluirme a mí ahora. No, dije. Las documenté en mis notas preliminares, pero todavía estaba en la fase de investigación. ¿Quién tiene acceso a esas notas? Están en la unidad compartida, dije lentamente. La carpeta del proyecto de auditoría. Chloe tiene acceso a ellas. La mandíbula de David se apretó visiblemente. Se volvió a sentar y pareció hacer un esfuerzo significativo para respirar con normalidad. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Necesito que te mantengas callada sobre lo que acabamos de discutir. No hables con Chloe sobre tus observaciones. No menciones esta conversación a nadie. Y si alguien te pregunta sobre preocupaciones de seguridad o posibles compromisos del sistema, ven a mí directamente. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto, dije. Y fue entonces cuando entendí que algo estaba genuinamente mal. No mal en la forma en que los desaires profesionales están mal, sino mal en una forma que era seria y potencialmente peligrosa. Salí de la oficina de David y caminé de regreso a mi escritorio en un estado de confusión controlada. La mañana había pasado de rutina a algo completamente diferente. Pasé las siguientes 2 horas trabajando en las mismas tareas que había comenzado antes, mi mente simultáneamente presente y en algún otro lugar, girando a través de implicaciones y posibilidades. Alrededor de las 10:30, sonó mi línea de trabajo directa. Era Janet Moretti de cumplimiento. Aaron, ¿tienes un momento?, preguntó. Su voz sonaba formal de una manera que sugería que no era una consulta casual. Sí. ¿En qué puedo ayudarte?, respondí. Necesito discutir tu documentación del proyecto de auditoría, específicamente tu análisis preliminar de los registros de acceso. ¿Puedes venir a mi oficina? Mi estómago dio otro vuelco involuntario. Sentí como si estuviera viendo los eventos desarrollarse en lugar de participar activamente en ellos. Todo se movía demasiado rápido y, sin embargo, de alguna manera también en cámara lenta. La oficina de Janet estaba en el 4º piso, un espacio más grande que el mío que reflejaba su papel en el marco regulatorio de la empresa. Estaba sentada en su escritorio y me hizo señas para que cerrara la puerta detrás de mí al entrar. Ese gesto por sí solo transmitía algo importante sobre la naturaleza de nuestra conversación. He estado revisando la documentación que proporcionaste para la auditoría de seguridad, comenzó Janet sin preámbulos.
Específicamente tus notas sobre las inconsistencias en los registros de acceso. Son preocupantes desde una perspectiva de cumplimiento. Me parecieron menores, ofrecí, aunque comenzaba a entender que mi evaluación había sido incorrecta. Lo serían si no se alinearan con otra información que ha salido a la luz recientemente, dijo Janet con cuidado. Abrió una carpeta en su escritorio y sacó varias páginas de informes impresos. Hemos descubierto que alguien con privilegios elevados del sistema ha estado accediendo a bases de datos para las que no tenía autorización. Las marcas de tiempo coinciden con varias de las discrepancias que notaste. Mi mente se dirigió inmediatamente a Chloe, a la carpeta cifrada, al estrés repentino de David y a la naturaleza urgente de esta conversación. ¿Quién?, pregunté. Janet vaciló. Parecía estar sopesando cuánto decirme. Eso es lo que todavía estamos tratando de determinar, dijo finalmente. Pero quería hablar contigo porque tu trabajo preliminar podría ser crítico para comprender el alcance del problema. El hecho de que identificaras estas inconsistencias sugiere que tienes una sólida comprensión de cuáles deberían ser los patrones de acceso normales. Estás diciendo que alguien ha estado robando datos, dije. Y no era una pregunta. Estamos diciendo que alguien puede haber accedido a información para la que no tenía autorización, respondió Janet con cuidado. Todavía estamos investigando, pero esto es ahora un asunto formal de cumplimiento, y necesito tu compromiso de mantener la confidencialidad mientras lo resolvemos. Acepté de inmediato. Pasamos los siguientes 40 minutos revisando mis notas en detalle, y expliqué mi razonamiento para señalar cada inconsistencia. Janet tomó notas adicionales, hizo preguntas aclaratorias y gradualmente reveló un panorama cada vez más preocupante. Alguien en Sol Tecnológico había estado comprometiendo la seguridad del sistema, y mis observaciones habían sido potencialmente la primera indicación de que algo andaba mal. Cuando finalmente salí de la oficina de Janet, sentí como si estuviera cargando algo pesado. El peso de entender que la empresa en la que había trabajado durante 11 años había sido infiltrada, que se habían violado los protocolos de seguridad, que la eliminación casual del proyecto de auditoría no tenía nada que ver con habilidades más frescas, y todo que ver con alguien en la empresa tratando de mantener la investigación en secreto. La tarde pasó en una extraña niebla. Regresé a mi escritorio y continué con mis tareas rutinarias, pero mi concentración estaba fracturada. Me encontré observando a la gente, observando sus movimientos, preguntándome si estaba mirando a la persona responsable de la brecha de seguridad. ¿Era alguien de servicios de TI? ¿Alguien de gestión de bases de datos? ¿Podría ser incluso alguien ajeno a la empresa que hubiera encontrado su camino en el sistema? Alrededor de las 4 noté a David pasando de nuevo por mi cubículo. Hizo una breve pausa y se cruzó mi mirada, una mirada significativa que sugería que sabía que Janet me había llamado a su oficina. Le di un pequeño asentimiento para indicar que había mantenido la confidencialidad como se solicitó. Esa noche me senté en casa y procesé todo. Sterling, sintiendo mi agitación, se mantuvo cerca ofreciendo una compañía silenciosa. Consideré las implicaciones de lo que había aprendido. Alguien había explotado vulnerabilidades del sistema que yo habría descubierto si hubiera continuado con la auditoría. La retirada del proyecto adquirió un significado completamente diferente ahora. No se trataba de aportar habilidades frescas. Se trataba de alguien que intentaba descarrilar la investigación. Quizás no deliberadamente, pero ciertamente el efecto era el mismo. Pensé en Chloe y sus archivos cifrados. Pensé en la apariencia estresada de David y sus preguntas urgentes. Pensé en la brecha de seguridad que estaba ocurriendo en una empresa en la que había pasado 11 años construyendo experiencia y confianza. Y pensé en el hecho de que no había dicho nada cuando David me había apartado casualmente de la auditoría. Lo había aceptado profesionalmente como si mi trabajo no significara nada, como si mis 11 años de competencia pudieran dejarse de lado con una sola conversación. Quizás si hubiera insistido, si hubiera cuestionado la decisión, nada de esto habría sucedido. Eso probablemente era injusto conmigo misma, pero se sintió verdad en ese momento. Llegó el lunes por la mañana con un peso que no había anticipado. Había pasado el fin de semana en un estado de animación suspendida, sin trabajar, pero tampoco descansando del todo. Sterling había sentido mi estado de ánimo y había pasado la mayor parte del fin de semana acurrucado contra mí, ofreciendo la clase de presencia que no juzga que brindan los animales.
Llegué a la oficina y encontré todo el cuarto piso en un estado de caos controlado. La gente hablaba en voz baja, moviéndose rápidamente entre oficinas. Había una energía que sugería que algo significativo había sucedido. Me enteré de la verdad alrededor de las 9 cuando David y Janet enviaron un correo electrónico a toda la empresa. Como parte de nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento y seguridad, hemos iniciado una investigación exhaustiva sobre una posible brecha en nuestros protocolos de control de acceso. Se ha contratado a un equipo forense externo para llevar a cabo una revisión completa. Durante este tiempo solicitamos su total cooperación y paciencia mientras trabajamos para garantizar la integridad de nuestros sistemas. Proporcionaremos actualizaciones a medida que la situación se desarrolle. Cualquier pregunta debe dirigirse a nuestro departamento de cumplimiento. El correo electrónico estaba escrito en lenguaje corporativo, pero el significado era claro. Alguien había sido atrapado. A mediados de mañana, los susurros habían circulado por el departamento indicando que la brecha era significativa. Miles de registros de clientes potencialmente comprometidos, datos relacionados con cuentas de clientes e información personal. Era el tipo de falla de seguridad que podría destruir la reputación de una empresa, que podría resultar en acciones regulatorias y demandas. Trabajé metódicamente durante el día haciendo mi trabajo, manteniéndome en silencio. Alrededor de las 2, David convocó una reunión de emergencia para cualquiera que hubiera estado involucrado en proyectos relacionados con la seguridad en los últimos 12 meses. Esto me incluía a mí, a pesar de mi retiro de la auditoría. Sala de conferencias de esta vez, más grande y formal. David estaba al frente y parecía que había envejecido años en los últimos 4 días. Janet también estaba allí, junto con una mujer mayor que no reconocí. Probablemente alguien del equipo forense. Estamos en proceso de determinar exactamente qué sucedió y cuándo comenzó David. Pero tenemos hallazgos preliminares que necesito compartir con todos ustedes y luego tendremos entrevistas individuales con cada persona en esta sala. Tomó un respiro. Parece que Chloe Bon, nuestra consultora, se manipuló para acceder a nuestros sistemas y extrajo una cantidad significativa de datos durante las últimas 3 semanas. Tuvo acceso a información del proyecto debido a su papel en la auditoría y explotó ese acceso para obtener registros de clientes que luego vendió a un tercero. Descubrimos la brecha cuando nuestro departamento financiero identificó transacciones de pago inusuales a una cuenta offshore que Chloe había configurado. La sala se sintió muy silenciosa. Vi a la gente procesando esta información. El shock de la traición, la comprensión de que alguien que parecía profesional y competente en realidad había estado saboteando deliberadamente la empresa. ¿Cómo se saltó los protocolos de seguridad?, preguntó alguien. Utilizó ingeniería social básica para convencer a varias personas de que le otorgaran acceso elevado, respondió la mujer del equipo forense. Les dijo a diferentes personas diferentes historias, que necesitaba acceso para fines de auditoría, que estaba solicitando acceso en nombre de David, que estaba trabajando en un proyecto especial. Como parecía competente y profesional, la gente le dio lo que pedía. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Chloe no había sido traída para revisar la auditoría objetivamente. Había sido traída como parte de un plan deliberado para explotar vulnerabilidades del sistema y robar datos. El comentario sobre las habilidades más frescas que David había hecho había sido o ignorancia genuina o engaño deliberado por su parte. ¿Qué sucede ahora?, preguntó alguien más. Estamos realizando un reinicio completo de seguridad, explicó Janet. Se revocarán y reasignarán todos los privilegios de acceso. Se revisarán todos los sistemas en busca de acceso no autorizado adicional. Y estamos cooperando plenamente con las fuerzas del orden, ya que esto parece ser espionaje industrial. La reunión continuó durante otros 30 minutos cubriendo varios aspectos de la investigación y el proceso de remediación. Pero mi mente se había centrado en una pregunta particular que nadie estaba haciendo. Después de que terminó la reunión, esperé hasta que la mayoría de la gente salió de la sala de conferencias. David estaba recogiendo sus notas cuando me acerqué a él. David, ¿puedo preguntarte algo?, dije en voz baja. Me miró. Su rostro estaba agotado, pero algo en su expresión parecía indicar que había estado esperando esta conversación. Por supuesto, respondió. ¿Lo sabías?, pregunté. Cuando me apartaste de la auditoría, ¿sabías que Chloe iba a causar problemas?
David se sentó, dejó sus papeles lentamente. Se tomó un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz fue cuidadosa. No, dijo. Genuinamente creí en sus credenciales, pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que había señales que debería haber captado. Sus referencias se verificaron o parecían hacerlo, pero nadie habló directamente con las personas que habían trabajado con ella antes. Debería haber sido más minucioso. Ese fue mi fracaso como gerente. Pero sabías que algo andaba mal, insistí. Cuando me trajiste a tu oficina el viernes por la mañana, ya sospechabas algo. Sí, admitió David. Chloe había accedido a archivos a los que no debería haber podido acceder. Y cuando la confronté al respecto, afirmó que fue un error de documentación. Pero algo no me pareció bien, así que lo escalé a Janet. A las pocas horas, habíamos identificado el patrón. Y tú me sacaste de la auditoría antes de que eso siquiera sucediera, dije en voz baja. La expresión de David cambió. Pude ver que entendía lo que estaba insinuando. No te aparté porque sabía que Chloe estaba comprometida, dijo lentamente. Te aparté porque genuinamente pensé que tenía credenciales más sólidas. Pero al hacerlo, también te impidí formar parte de la investigación que habría demostrado que tenías razón sobre esas inconsistencias. La ironía pendía entre nosotros como un objeto suspendido, pesado e innegable. Si David me hubiera mantenido en la auditoría, habría descubierto la brecha de inmediato. Chloe no habría tenido tiempo de extraer datos. Toda la situación se habría evitado. Lo siento, dijo David, y lo dijo en serio. Pude ver que absolutamente lo decía en serio. ¿Qué le sucede?, pregunté. Las fuerzas del orden están presentando cargos, respondió David. Actualmente está detenida a la espera de la lectura de cargos. Habrá una investigación completa, y probablemente enfrentará una pena de prisión significativa por lo que ha hecho. Asentí lentamente procesando esta información. La mujer que había parecido tan competente, tan profesional, en realidad estaba involucrada en robo de datos. La empresa sobreviviría. Sol Tecnológico tenía recursos para capear esta tormenta, pero cambiaría. La confianza del cliente se vería dañada. La reputación de la empresa tardaría años en reconstruirse. ¿Qué te sucede a ti?, le pregunté a David. Me miró directamente. Eso se está determinando. Habrá una revisión de la Junta de mi proceso de toma de decisiones. Probablemente no sobreviviré a esa revisión. El consenso es que ejercí un juicio pobre. Y en ciberseguridad, un juicio pobre a nivel de gestión es motivo de despido. No sentí triunfo al escuchar la noticia, solo una tranquila simpatía. El error de David no fue malicioso. Provino de una competencia mal dirigida y una diligencia deficiente. Cometiste un error humano, le dije. Chloe engañó a la gente. Esas no son lo mismo. Asintió, desconsolado. En una semana, Sol Tecnológico anunció nuevos protocolos y contrató a un director de seguridad temporal. Chloe fue arrestada, acusada de fraude electrónico y espionaje industrial, parte de una red de robo de datos que vendía información tecnológica robada. David fue despedido por falta de supervisión. Nadie lo culpó públicamente, pero todos lo entendieron. El departamento legal y forense me convocó para revisar mis hallazgos de auditoría. Janet Moretti me dijo más tarde, tu trabajo impidió un daño mucho mayor. Prestaste atención cuando algo parecía extraño. Hizo una pausa. La integridad importa incluso cuando no se recompensa de inmediato. Semanas después, la nueva directora de Seguridad de la Información, CISO, Patricia, me llamó. Tu auditoría fue excepcional, dijo. Estoy reestructurando el equipo. Quiero que lideres cumplimiento y auditorías, una promoción, un aumento y personal. ¿Te interesa? Sí, dije finalmente sintiéndome vista. 3 meses después. Me senté en mi nueva oficina del 4º piso, más grande que mi antiguo cubículo, con vista al estacionamiento donde una vez vi llegar a Marco esa mañana de octubre. La Junta había aprobado mi promoción y aumento de sueldo, y ahora lideraba un equipo de 3 personas implementando nuevos protocolos de seguridad que Patricia había aprobado. Chloe se declaró culpable y fue sentenciada a 7 años.
Había sido parte de una red internacional de robo de datos que apuntaba a empresas tecnológicas regionales. Sol Tecnológico enfrentó una demanda colectiva, pero el daño era manejable. David había conseguido un trabajo de gestión de menor nivel en otro lugar. Cuando nos cruzamos una vez, intercambiamos cortesías. No sentí amargura. Su caída provino de la arrogancia, no de la malicia. En casa Sterling se enroscaba alrededor de mis tobillos mientras preparaba la cena, pollo a la parrilla, verduras asadas. Pensé en esa reunión de octubre cuando David me apartó de la auditoría. Lo había confundido con un fracaso, pero nunca se trató de mi competencia. Había hecho mi trabajo, documentado la verdad y me mantuve profesional. La integridad, me di cuenta, era su propia forma silenciosa de justicia, la clase que perdura mucho después de que el ruido se desvanece.